Hola, nuevamente bienvenido a Escoba Enseñar, una serie de videos diseñados para ayudarte a sacar el mejor provecho de la enseñanza. En la primera parte de este video vamos a cubrir teoría del aprendizaje, unidad 3, funcionamiento básico del cerebro y en qué condiciones las mentes de sus alumnos sean más receptivos a sus enseñanzas y los diferentes estilos de aprendizaje y cómo incorporarlas en sus clases. Más tarde vamos a continuar con planificación y entrega, unidad 4, con una estructura sencilla para desarrollar planes de lecciones, los métodos de instrucción que puede utilizar para aumentar la comprensión de sus estudiantes y la retención del material, y cómo la planificación a largo plazo puede hacer que el año escolar sea más productivo y más fácil. Si usted ha estado viendo estos videos en un corto periodo de tiempo y que aún no ha tenido la oportunidad de probar los métodos que hemos discutido previamente, seguir viéndolo y por favor recuerde incorporar algo de tiempo para una reunión de seguimiento en algún momento después de haber terminado su trabajo a través de la serie. Escojo enseñar. Escojo enseñar. Yo escojo enseñar. Escojo enseñar. Yo escojo enseñar. Escojo enseñar. Escojo enseñar. Escojo enseñar. Unidad 3, capítulo 7, la enseñanza con el cerebro en mente. Así como el estómago ha de digerir los alimentos, nuestro cerebro digiere la información y como tenemos que cocinar nuestra comida primero y luego la mastica y traga antes de llegar a nuestro estómago y se envía a través de los intestinos para que sus nutrientes sean absorbidos, también hay un proceso de composición de la información antes de que pueda adquirir y mantener de una manera que podemos utilizar. Pero si todavía puede conseguir los nutrientes de los alimentos sin saber cómo nuestro cuerpo lo hace, ¿por qué es importante saber cómo el cerebro procesa la información? No podemos aprender o enseñar sin saber cómo funciona nuestra mente. Sí, usted probablemente podría, sin embargo, sería igual que una porción de carne cruda a tu bebé o dar a un niño un plato de espagueti crudo. No sabría qué hacer con eso y su cuerpo aún podría rechazar, causando más daño que bien. Hay dos actividades básicas que se producen en el cerebro: aprender algo nuevo o revisar algo que ya ha aprendido. Cuando el cerebro experimenta un nuevo impulso, comienza a enviar impulsos para formar nuevas rutas de las conexiones neurales. Cada vez que practica algo o recibe el mismo estímulo, la red neural que se formó originalmente en el cerebro se vuelve más fuerte y más eficiente. La enseñanza es ayudar a los estudiantes a crear más conexiones, al mismo tiempo mantener y fortalecer lo que ya tienen. Esto suena fácil, pero la clave está en diferenciar entre la repetición con el propósito de la insuficiencia frente a una repetición variada con el objetivo de fomentar una comprensión más profunda y la capacidad de utilizar la información crítica en una fecha posterior. Esta parte de aquí se llama base y aquí altura. El cerebro necesita tres cosas básicas para funcionar. ¿Puede adivinar cuáles son? Sangre, agua y sueño. El cerebro utiliza 8 litros de sangre oxigenada en una hora. Nuestra sangre se oxigena a través de la respiración y la respiración aumenta durante las actividades físicas. Esto es por lo que los estudiantes tienen más posibilidades de retener la información de una lección que implica la interacción física. Cuanto más oxígeno en la sangre haya, más alerta y listo es una persona y tiene más capacidad de aprender. Para un funcionamiento óptimo, el cerebro necesita 8 o 12 vasos de agua al día. Sin agua, estas células se contraen y por lo tanto tienen menos capacidad de retener información.
Cuando dormimos, procesamos todas las informaciones que hemos aprendido durante el día y nuestras conexiones neurales se hacen más fuertes. 8 es el número mágico, ya que se recomienda que los niños en crecimiento necesitan por lo menos 8 horas de sueño por noche. Además de estas 3 cosas básicas, el cerebro necesita enfrentar desafíos, al igual que los músculos, con la finalidad de crear conexiones neurológicas mucho más fuertes. Lady, si alguien quiere comentar algo sobre eso o si no está de acuerdo con lo que ella dijo. Cuando preguntamos a nuestros estudiantes, cuando les solicitamos darle respuesta a situaciones problemáticas o les presentamos situaciones hipotéticas que no aparecen en los libros, estamos creando un entorno en el que el cerebro de nuestros estudiantes tiende a estirarse y crecer. Digo, si Trujillo no hubiera existido, no hubiera tanta muerte para esa época, pero también no tuviéramos la experiencia de cómo sufre un país cuando existe un presidente dictador. Estos escenarios permiten a los estudiantes practicar un tipo de pensamiento crítico que pueden aplicar cuando toman decisiones en el futuro. Como docente, cuando preparamos materiales didácticos, debemos tomar en consideración los colores brillantes y las imágenes, que a menudo son más impactantes de nuestros estudiantes que el propio texto. O mejor aún sería que estos materiales didácticos fueran preparados por los propios estudiantes y que ellos mismos los presentaran en el salón de arte. Con esto se sienten mucho más orgullosos de su propio aprendizaje. Las artes también ayudan a cultivar la creatividad, concentración y la resolución al problema, formando fuertes conexiones en el cerebro. Por ejemplo, los estudiantes recuerdan un conjunto de procesos o las tablas de multiplicar si se trata de poner en una canción. Si se dibuja un mosaico de forma geométrica, después de aprender sobre ello, van a recordar. Si presentan un drama, una historia, estarán mucho más propensos a internalizar la moral o el mensaje. Pero ese no es un problema, lo han tenido todo el tiempo. Queremos cosas reales, no podrán embaucarnos tan fácilmente. Un ambiente más enriquecido para el cerebro también incorpora el estímulo motor en forma de actividades que impliquen el ejercicio o movimientos. El cerebro es más involucrado y por lo tanto más propenso a recordar la nueva información, si el cuerpo está también involucrado en el aprendizaje. Actividades tan simples como escribir palabras en el aire o el uso de tarjetas para practicar problemas de matemáticas pueden estimular el cerebro más que los métodos tradicionales. Los estudiantes también pueden disfrutar de actividades que les permitan levantarse de sus asientos. Actividades como esta permiten un mayor flujo de oxígeno al cerebro a través de la actividad, así como el componente social añadido, que además ayuda a consolidar la información dentro de las mentes de los estudiantes. El cerebro está diseñado para funcionar mediante la recepción de comentarios o retroalimentación. Para la formación de una conexión sólida, el cerebro necesita saber si la información que está recibiendo es aceptable o no. Por esta razón, los estudiantes sienten menos estrés cuando reciben retroalimentación, sobre todo de las respuestas que se dan en las clases y sus resultados en los exámenes. ¿Dónde estaban equivocados? ¿Cuáles respuestas respondieron correctamente? Del mismo modo, el maestro debe recibir información para saber si sus alumnos están comprendiendo el material. Dependiendo del progreso del estudiante, el profesor puede proceder a la misma velocidad. Comienza a moverse a través de las lecciones más rápido o disminuir la velocidad y pasar más tiempo en los temas más complicados para los estudiantes. La observación no tiene que ser complicada. El profesor siempre puede adoptar una actitud pasiva mientras observa a sus alumnos en su tiempo de trabajo independiente. Está tomando el periodo esperado de tiempo para terminar una tarea.
La mayoría de los estudiantes tienen dificultades o progresan rápidamente. Los maestros también pueden pedir a sus alumnos directamente para la retroalimentación, pero deben tener cuidado para evitar preguntas como ¿me entiendes? Porque es probable que un estudiante no pueda admitir que no entiende. Pidiendo señales con la mano después de explicar un tema determinado permite a cada estudiante dar su propia respuesta y el profesor puede juzgar el progreso de la clase como un todo. El profesor también puede hacer una pregunta y pide que los estudiantes den su respuesta en el papel, que muestran a las maestras. Al mismo tiempo, esto podría ofrecer más anonimato si los miembros de la clase parecen estar especialmente preocupados por lo que sus compañeros podrían pensar. A veces, un maestro que desea asignar un breve cuestionario con el fin de ver realmente si sus alumnos están aprendiendo lo que ella enseña. Los estudiantes también se les puede pedir que escriban un resumen de lo que han aprendido en clase ese día o dibujar una representación si tienen inclinaciones artísticas. Estas asignaciones de corto escrito pueden servir como boletos para salir de la clase, por lo que el profesor puede estar seguro de que los estudiantes están participando en la práctica. Ahora que sabemos en teoría cómo funciona el cerebro, ¿por qué no probar? Por favor, pausar el video aquí y consultar el manual sobre prácticas guiadas.